Ingresa de nuevo. Había una persona por ahí que estaba, tenía una conexión indebida, decían, no sé, pero ya ahí, ok. Buenas noches a todos, gracias nuevamente por estar en su clase de programación aplicada 3 y desarrollo de aplicaciones para Internet. Tenemos parcial este día, está programado para las, quiero ver, para las 19:30, a las 7:30, tienen programado por ahí lo que es un pequeño parcial, pues es básicamente de preguntas sencillas, es un formulario que hay que completar, 20 preguntas de selección y entonces todo está basado en básicamente algunas de relativas con el FTP, otras con WordPress, entonces no es nada así como de qué alarmarse, pues es bastante sencillo. Entonces, vamos a ver cómo empezamos entonces. Ok. ¿Se recuerdan que anteriormente nosotros habíamos estado trabajando algunos diseños? Bueno, de hecho, algunos me mandaron algunos diseños bastante bien, unos trabajos bastante completos con sus bases de datos y todo eso. Pero recordemos que muchos de esos trabajos, bueno, los tengo por acá, pero vamos a ver, creo que habían unos por acá, los voy a mostrar para que vayamos teniendo una idea de qué es lo que estamos hablando por acá, solo que de pronto está un poco... Por ejemplo, tengo todavía 4 personas que... Voy a presentar mi pantalla ahorita para que veamos. Veamos. Voy a poner por acá la importancia de, por ejemplo, bueno, don Eric Castro, él sí no, digamos que no viene. Pero don Javier Oswaldo Cruz, no tengo respuesta de él. Tampoco tengo respuesta de Daniel Alexander Mesa y de don Nelson Alejandro. Entonces, si no entregan sus trabajos este día, después del parcial, pues esta nota la van a perder. Y porque hasta ahora hay fecha límite, pues porque yo tengo que subir las notas en la plataforma. Entonces, por ejemplo, acá habían algunos, creo que, vamos a ver, yo no sé si es una de estas. Aquí vamos a ver. Aquí, por ejemplo, ya, incluso esta creo que está. Esta era una de los sitios que nosotros habíamos creado, entonces lo voy a sacar de acá. También voy a sacar quiero ver cuál otra, quizás esta. Ok. Ahora bien, estas partes de acá teníamos esta información, la lista de empleados y todo eso. Esto es en relación al trabajo que ustedes habían como elaborado, ¿verdad? Entonces, el tema de ahora tiene que ver un poco con esto, ¿eh? Tiene que ver con el diseño responsivo, con el diseño adaptativo. Entonces,
¿Por qué es importante esto? ¿Qué hemos escuchado nosotros de la parte de responsivo? Y acá le ponemos adaptativo. ¿Ok? ¿Qué hemos escuchado nosotros de esto? De este tipo de diseño. Estamos hablando de tecnologías web, por supuesto. ¿Qué hemos escuchado nosotros sobre la parte del diseño responsivo y la parte adaptativa? Alguien que quiera participar y que se quiera ganar un punto del parcial, por supuesto. Ah, y sí va, no, ni aún así. Ajá. Que dependiendo en el dispositivo que nosotros lo estamos abriendo la aplicación, él se adapta. Por ejemplo, si lo abrimos desde el celular, va a tomar el tamaño de la pantalla que estamos viendo, si es en un iPad o si es en una máquina. Entonces, él reacciona en automático a la pantalla o al diseño que tenemos nosotros en nuestra página. Algo así he escuchado. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? Veamos el chat. Dice que buenas noches, es adaptativo a los diferentes dispositivos, dice. Ok, ¿qué más? Ahora, es bien importante hablar sobre la parte que tiene que ver con esto de la parte del responsive design o el diseño responsivo o la parte que tiene que ver con adaptativo. Por ejemplo, nosotros podemos hacer esta comparación. Diferencia entre diseño responsivo y adaptativo. Veamos cuáles son, qué es lo que nos dice, digamos, esta parte acá, para que nosotros tengamos como una idea, pues, y lógicamente acá, vamos a ver, diferencia entre diseño web responsivo y adaptativo. Vamos a ver por acá. Aquí. Cuando nosotros hablamos de eso, pues básicamente siempre creemos que la parte del diseño web responsivo y la parte de la parte adaptativo, pues siempre tendemos como esas confusiones y terminamos pensando que pueden ser lo mismo. Sin embargo, tienen muchas similitudes porque ambos están como orientados a tener como una adaptabilidad, una adaptación, como muy bien lo dicen ustedes, a los diferentes dispositivos. Es decir, que cualquier página, óigase bien, cualquier página se puede ver digamos, en cualquier navegador. Una página no puede tener una tecnología, no puede tener una tecnología adaptativa o responsiva. Sin embargo, usted lo puede visualizar en el celular, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, claro. Pero ¿qué es lo que sucede? Que usted no alcanza, es decir, usted hizo un sitio, diseñó un sitio, lo hizo y listo. Y usted lo puede poner la URL en el navegador del celular, aunque sea chiquito, pero si el navegador tiene suficiente capacidad, va a cargar la página. A lo mejor no se adapta, pero el sitio cargó, sí o sí. ¿Qué es lo que sucede? Que aunque se vea, pero no se ve, no es legible. Es decir, se cargó, pero no es legible, no tiene ninguna tecnología que le permita hacer una adaptación, hacer esa parte hacer ese diseño
que le permita, por así decirlo, poder tener una buena lectura. Por eso que hay sitios web que él intenta cargar, pero no se alcanza a leer muy bien la letra porque no ha tenido como decirles, una parte, no ha sido como bien diseñado, por así decirlo. Entonces, acá lo que dice la parte de los atractivos es esto. Dice que la principal diferencia es que el diseño responsive se adapta literalmente. ¿En qué? En lo que respecta, como les dijera, existen como ciertas opciones cuando ustedes están trabajando y es bien, pero bien, como les dijera, en algunas teorías se habla que es bastante difícil el que se pueda hacer un testing así realmente por si una página es verdaderamente atractiva. ¿Por qué? No es que diga que no se pueda, sino es que existen miles, por así decirles, de dispositivos de diferentes tamaños. Entonces, básicamente, puede haber una adaptación para ciertos, para un Smart TV, una adaptación para un tipo de tablet, etc. Ambos están orientados a que tener una mejor visualización o una mejor experiencia del usuario. Ahora bien, es decir, todo esto, la parte de lo responsivo, la parte de la adaptabilidad, terminan en función de brindar una mejor experiencia al usuario. Ahora, cuando usted no puede visualizar, y ahora en día, pues casi no se tiene ese problema, mayormente porque la mayor parte de personas casi ahora utilizan su smartphone para poder visualizar o para poder navegar en Internet. Ahora, estoy de acuerdo con lo que mencionaban por ahí ustedes, que tiene que ver con la parte de la adaptabilidad y todo eso. ¿Qué es lo que hace? Bueno, básicamente, ya lo dije, es encargarse de visualizar los contenidos con una mayor claridad y una mejor resolución en cuanto a diseño a través de las fuentes de letras y todo lo demás. Es decir, esa parte nosotros tenemos que despreocuparnos si el usuario lo va a ver tanto en tablet, en móviles, en laptop, etc. Pero, ojo, no todas las cosas muchas veces funcionan de tal manera. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sitio, por ejemplo, digamos, voy a suspender acá. Voy a suspender acá y voy a poner el sitio de ustedes. Cuando hablamos de la parte del diseño responsivo, pues tenemos que tener consciente que el diseño responsivo no solamente es esto, sino que también es esto, sino que también son bases de datos, sino que también son videos que tenemos que adaptar. Por ejemplo, si nosotros vemos acá esto y le decimos, por ejemplo, como una herramienta de desarrollador, vamos a ver si acá nos permite. Vamos a verlo en este tipo. Vean. Se logra ver, ¿verdad? Pero no se lee, ¿verdad? Ok. Así se vería en los celulares. ¿Sí? En ese se vería un poquito así. En eso se vería así. Y así, por ejemplo. Ok. Ahora bien, si nosotros vamos haciendo esta parte más pequeña, voy a poner acá. Normalmente estaba así. Vean. Hasta cierto punto,
El menú, ¿verdad? Que como ese menú, si automáticamente lo hicimos responsivo, ¿verdad? Vean el contenido, qué es lo que pasó. Entonces, hasta cierto punto, vean, las imágenes, una vez hasta aquí, media vez pasen de cierta resolución, entonces se ubican aquí. Porque el marco donde está construido tiene como un diseño responsivo. Y el menú, de donde lo descargamos, también tenía una parte responsiva. Entonces, en algunos, muchas veces por acá se ponen como los tres rayitas que decimos, ¿verdad? O tres puntitos, dependiendo cómo. Ahora, si nosotros vemos la otra página que cargamos acá, no me acuerdo si la descargué. Veamos. Dije que era esta, ¿verdad? Ok. Y esta la vamos a sacar también aquí. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Vean. Conforme vayamos avanzando acá, vamos a tener la situación. ¿Qué es lo que observan en esta página? ¿Qué observan? Se corta la palabra bienvenido. Ok. Si nosotros vamos a los catálogos y les decimos que queremos listar los empleados, vamos a ir haciendo acá. Entonces vamos a darle a acceder para que aquí. ¿Ya? Vamos a ver listar empleados. Y aquí tenemos que esta parte, por ejemplo, aquí, ya no tiene, digamos, como una adaptabilidad 1. Primero, porque digamos que los contenidos es bastante ancho o es bastante, tiene un width bastante grande. Entonces, pero en un determinado dispositivo tendríamos que dejar las barras de navegación para que se pueda hacer. Ahora, lo mismo sucede con esta parte, con el otro sitio, con este. Si nosotros tenemos una lista de ver empleados, por ejemplo, acá, y vamos nosotros como haciendo esto, se va adaptando hasta cierto punto, pero ya aquí ya no tiene esta parte, ¿vean? Entonces, en un dispositivo, si ustedes descargan cualquiera de estas páginas en un dispositivo, por ejemplo, esto, ahí pueden verlo, ¿sí? Ahora, con esta parte, nosotros lo que pretendemos es tener la idea pues, de que el contenido o que nuestras aplicaciones que vayamos a desarrollar pues tengan una compatibilidad, por así decirlo, con los diferentes dispositivos que existen en el mercado. Ahora, existen ciertas condiciones, ciertas situaciones en las cuales es bastante difícil. Por ejemplo, hay información que muestra demasiadas columnas que básicamente para verlo se necesita un monitor, se necesita una laptop. En el celular se pueden ver esos aspectos, pero adaptar ese gran contenido en una pantalla bien pequeña hasta cierto punto no es lo más adecuado. Cuando hablamos de aplicaciones, cuando hablamos de contenidos normales, pues ustedes saben que se muestra.
pero cuando es información bastante grande y que son varias columnas las que están involucradas, pues básicamente sí se logra hacer, pero la estructura de la información pues se muestra de manera diferente, ¿ok? Ahora, hay algunas situaciones por ahí que nosotros debemos de considerar, pues muchas veces los usuarios se quejan de que un sitio, por ejemplo, que solamente funcionan en unos navegadores, que solo funcionan bien si tienen instalados ciertas cuestiones. No pasa lo mismo con las aplicaciones como por ejemplo de WordPress. Los WordPress ustedes saben que viene diseñado de manera responsiva, usted visualiza un WordPress y normalmente él tiene cierta adaptabilidad, pero muchas veces esa adaptabilidad pues está en función solo de ciertos contenidos, no necesariamente para las aplicaciones ya así. Ya vamos a hacer una prueba por ahí para que vean cómo cambian las cosas. Ok. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros conocer? Como por ejemplo, si nosotros hablamos de ciertos parámetros, vamos a encontrar estos diferentes tipos de pantalla. Y ahora en día tenemos que considerar que existen como una gama más amplia de dispositivos, entre los cuales nosotros podemos mencionar, por ejemplo, Smart TV, pantallas gigantes. Un Smart TV, por ejemplo, si un sitio no está bien diseñado, no se logra ver adecuadamente, se ve todo raro. Entonces, ese tipo de adaptación es la que nosotros de alguna manera vamos a aprender a saber cómo es que se hace, porque una cosa son los contenidos, otra cosa son los menús, otra cosa bastante complicada tiene que ver con los videos, con las fotos y ese tipo de situaciones. Entonces vamos a ver un poco la teoría y vamos a hacer como una pequeña aplicación en la cual nosotros podamos visualizar, por así decirlo, cómo es que nosotros vamos a utilizar eso. ¿Ok? Alguien de manera consciente ha trabajado esta parte. Es decir, nosotros descargamos una aplicación, una plantilla web, la ejecutamos y eso. Pero conscientemente hemos dicho, yo donde debo de ir a configurar es esto. ¿Alguien sabe de eso? ¿Sí? ¿Sí? Hola, hola. No, Ok. Sí, lo que pasa es que como de repente siento que se quedan como que no hay nadie, entonces quedo así afligido porque como no veo si tengo conexión o no, puede ser que no tenga conexión y me quede así como que, ¿ya? Ahora, a eso les mencionaba, por ejemplo, que es bastante difícil como decir que testear pues, este tipo de aplicaciones, pues siempre es como les dijera, que nos da una certeza de que va a funcionar bien o en todos los dispositivos, porque hay una amplia gama en todo eso. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros, aquí, por ejemplo, vamos a copiar esto para que veamos algunas cosas interesantes, porque uno aprende muchas veces de ejemplo de cosas, de cómo es que, por ejemplo, esta la voy a sacar, por ejemplo, acá, si nosotros tenemos, digamos, esto acá. Ok. Voy a sacar esa página y la vamos a hacer más pequeña.
ven que ustedes que no hay contenido oculto acá. Vean. Pero, lógicamente, si ustedes ven acá, cómo es que está estructurado todo esto, vean. Vean todo lo que tiene. Ahora, yo voy a empezar como a más o menos estar por aquí así. Si ustedes se fijan, aquí casi se mantiene. Okay. Vamos a ir como cambiando esto y vean cómo va adaptándose esto. Vean, ya aquí esto ya cambió. Si ustedes se fijan, esto toma otro aspecto. Vean. Ya. Entonces, estos son como ejemplos de esta parte. Ahora, existen algunas situaciones que tienen que ver con algo que se trabaja con Media Query, que es la parte que nosotros vamos como a trabajar, como lo que nosotros vamos a incluir. Y acá es donde nosotros tenemos que leer un poco sobre la teoría del CSS3 o simplemente el CSS y que empecemos a ver algunos aspectos que tienen que ver con las partes de las unidades o del diseño responsivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de considerar en primer lugar? Bueno, que lo primero dice que como les dijera, esta parte de unidades que se conocen como M o REN, estas unidades de medida son las que se utilizan en el diseño web responsivo. ¿Por qué? Primero, porque es lo que no se recomienda, como por ejemplo, trabajar ya basados con las partes de unidades basadas en píxeles. ¿Por qué? Porque las resoluciones pues, pueden ser diferentes. Una pantalla puede ser muy pequeña, pero puede tener una gran resolución y puede funcionarme, pero en otra pantalla más grande pueda tener, que sea pantalla grande, pero que tenga poca resolución. Entonces tampoco, entonces por ese lado los píxeles quedan como descartados. Es decir, no nos vamos a basar en eso, sino que tiene que ver en la parte de esas unidades. Estas unidades tienen que ver más que todo como un estándar que se utiliza a la hora de que nosotros estamos como manejando este tipo de contenido. En cada una de las presentaciones vienen artículos muy interesantes que nos van a ayudar a nosotros a definir o hacer o profundizar en todo eso. Ahora bien, por ejemplo, la parte del REN dice que es una medida relativa fija que se utiliza normalmente en algunos aspectos como encabezado, como una parte del body, pero normalmente cuando ya estemos viendo dónde se utiliza, en qué parte se utiliza, nosotros vamos a establecer ciertos parámetros dentro de nuestro sitio para que veamos dónde es que vamos a cambiar o dentro del CSS qué es lo que podemos hacer responsivo o no. Entonces, luego viene esta otra parte muy interesante que tiene que ver con las partes del Media Query. Esto básicamente nació ya hace varios años, por así decirlo, pero que muchas veces como en ocasiones solamente descargamos una plantilla y empezamos su uso, muchas veces pasamos por alto el hecho de que no sabemos dónde vamos a ir a configurar esa parte, no sabemos dónde vamos a ir a cambiar, no sabemos dónde vamos a ir a buscar. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos esta parte. Entonces, en esta primera jornada, yo les voy a dejar como el material así para que ustedes lean, que sepan de qué estamos hablando del diseño responsivo, y luego
en la siguiente clase nosotros vamos a abrir un proyecto, vamos a presentar un proyecto o una página, pues por así decirlo, y vamos a aplicarle ese tipo de diseño responsivo para que vean dónde es o cómo es y que en la medida de lo posible todos nuestros desarrollos pues estén orientados como a esa parte, pues que no tengamos como dificultades en un futuro, pues que no se pueda ver esa información. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a utilizar los media query? Los media query, pues básicamente siempre vamos a encontrarlos y nos vamos a reconocer en nuestros CSS y otros aspectos con esta arroba seguida de ciertas expresiones o seguido de la estructura básica que tiene el CSS, que tiene que ver con, así como el HTML, que tiene una etiqueta, tiene un atributo y ese atributo tiene un valor. Entonces igual acá existen expresiones las cuales tienen parámetros y esos parámetros normalmente tienen ciertos valores que nos permiten modificar o tratar de. Entonces igual aquí existen ciertas información que yo les recomiendo que hay que leerla y por acá algunos ejemplos que tienen que ver con los media query, cómo es que nosotros establecemos eso. Ahora, fíjense que cuando ya en el CSS, cuando nosotros estamos trabajando, existen, por ejemplo, ciertas porciones de código, es decir, que no crean que esto es automático, sino que cuando uno está haciendo esto, va estableciendo como decir, bueno, si las medidas o así como en este caso, como por ejemplo, el width de la pantalla en la cual se va a ver el mínimo es de 600 px, entonces se va a mostrar esta caja, se va a hacer de esta manera. Y así nosotros vamos a ir poniendo los bloques de código en tal sentido de que cuando la persona disminuya o cambie de dispositivo, pues básicamente simple y sencillamente se adapte o pueda tener una visibilidad apropiada ante esta parte de ahí. Entonces, esto nosotros vamos a ir como entendiéndolo, como haciéndolo en la práctica. Yo solamente quiero dejarles así como la idea y todo lo demás. Ahora, también, por ejemplo, esta parte en el header de nuestro sitio, también lo podemos hacer, también se hace. Y es bien importante conocerlo porque muchas veces, como les digo, nos acostumbramos a utilizar solo plantillas, a descargar una plantilla, y muchas veces desconocemos dónde o por qué. Ahora, la mayor parte de cosas vienen ya de esta manera. No es que estemos inventando la rueda ni que estemos descubriendo nada, no es eso, sino que se trata de que debemos de saber para qué o qué comandos o qué instrucciones o qué etiquetas nos sirven para poder trabajar, para poder desarrollar nosotros nuestras propias plantillas o en qué momento ir a corregir algo que no sirve correcto. Entonces, eso es como la parte fundamental, digamos, de lo que es la media query. Hay mucha información que podemos seguir acá, pero como les digo, nosotros vamos a hacer los ejemplos en la clase para que ustedes tengan una idea de cómo es que funciona todo este tipo de situaciones. Este otro meta, el view import, también lo vamos a ver que está relacionado con todo lo que tiene que ver con las media queries y en qué momento se utiliza. Incluso habían hay algunos partes de CSS que se establecen o algunos JavaScript que se configuran que si el navegador es X o Y, entonces que utilice ciertas estructuras del CSS de tal manera que estas sean visibles. Entonces, esto es como que así la parte que vamos a ir como estudiando nosotros, cómo vamos a utilizar en nuestros proyectos esta parte. ¿Ok? Y igual no se preocupen, no es que van a tener que aprenderse este montón de cosas. Básicamente la parte ya está, pero
tenemos que ver cómo están estructurados. Igual el menú ustedes lo copiaron, lo bajaron, o lo bajamos con el Bootstrap y todo lo demás, pero en ningún momento los detuvimos a saber si era responsivo o no. Entonces, y si nos dimos cuenta, pero no fuimos a ver el código, no. Ahí lo que dijimos fue, no, lo importante es que funcione. Ok, perfecto. Pero estamos obligados a saber y a conocer cómo es que funcionan estas cosas. Ok. Listo. Eso es como la parte así muy general que tiene que ver con esto del diseño responsivo. Ahora, su parcial está programado para las 7:30. La mayor parte dice que no ha trabajado con eso, entonces eso es, digamos, oportuno, pues que metamos estos temas ahí y que a través de eso nosotros podamos como ir teniendo ese conocimiento, pues ese conocimiento que al final nos va a hacer de bien con eso. Ok. Bien, entonces no sé si hay alguna duda que tengan ahorita para poder abordarla mientras se hacen las 7:30, porque ahí voy a hacer ya en unos 5 minutos voy a hacer quiero ver, son las 7:23, en 2 minutos voy a cerrar esta reunión y me voy a conectar a la otra. La otra es solo por cuestiones de la evidencia que he estado con ustedes dándole seguimiento ante cualquier situación. Entonces el parcial está ahí para que lo puedan hacer y ahorita pues nada más voy a pasar así como la asistencia de las personas que han estado conectadas en la clase y pues nada más recordarles a las personas que me deben trabajos que tienen hasta este día para poder hacerlos. Yo creo que ya hicimos bastante, ya esperamos bastante y todavía pues tenemos aquí 6 personas asignadas, dice aquí están. Pues cualquier cosa pues recuérdense que estamos al límite y estos son acumulativas para su parcial. Entonces es muy pero muy importante que la completen porque de esa manera es como nosotros vamos a ir salvando nuestras notas. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, pues lo veo acá en unos minutos, en unos 5 minutos y pues estaré nada más solo de espectador. Ustedes pueden, yo voy a estar acá conectado, el que se quiera conectar y tenga alguna duda se conecta y pues voy a estar ahí disponible, solamente les voy a dar la bienvenida y luego ustedes se quedan trabajando y yo voy a estar en modo silencio. Cualquier cosa, pues solamente me abran su micrófono si tienen una duda y si termina, pues listo. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, ingeniero, gracias. Okay. De acuerdo. De acuerdo. Perfecto, entonces en el Classroom se les va a activar el parcial en unos minutos. Yo voy a colgar esta llamada y me voy a unir a la otra. ¿Ok? Perfecto. Gracias. Bien, video. El channel.